Bien, shalom, salam, paz. Ustedes están viendo por este medio al aire libre, ya, pero tengo que sacar el arsenal, o si no, no voy a poder compartir el Midrash, el estudio, una enseñanza sobre Estados Unidos en las profecías. Un tema que el Eterno quiere que compartan estos tiempos, a pesar de estos ruidos, a pesar de este volumen de ruidos que usted está viendo, que usted está escuchando, viendo, ¿ya? Entonces, ahí vamos a tratar de modificarlo un poco. Bien, por YouTube, por Facebook, por YouTube. Entonces voy a compartir este pequeño Midrash, estudio, enseñanza, ¿ya? Bien, entonces aquí vamos a ver, me voy a acomodar un poco mejor, ahí si ustedes pueden ver, bien, entonces, dice así, Daniel capítulo 7, voy a referirme a la visión que tuvo Daniel, el profeta Daniel, Daniel Hanabi, en el capítulo 7, en donde él tuvo una visión. Solamente le voy a leer la visión y después la interpretación. Capítulo 7, dice 7:6. 7:7, Daniel 7:7. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos, ¿ya? Entonces esa es la visión que tuvo Daniel sobre la cuarta bestia, que está en Daniel 7:7. El mundo adventista puede interpretarlo, el mundo protestante evangélico puede interpretarlo, el mundo católico puede interpretarlo, el pueblo judío lo puede interpretar, los mesiánicos, los hermanos que guardan las raíces hebreas, pueden interpretar de diferentes formas, maneras, la cuarta bestia. Pero habla de una cuarta bestia. Y dice, después de esto miraba yo en las visiones de la noche, es decir, en lo que recibió Daniel, en la noche, la madrugada. Y aquí la cuarta bestia, ¿ya? La cuarta bestia representa que va a ser el último gobierno, el último reino, el último poder humano que tiene que surgir, que ahora se está conformando, ahora se está preparando, ¿ya? Shalom, hermano pastor Jorge F. Tejada. Y aquí la cuarta bestia, espantosa, dice que es espantosa, que diga que asusta, que es horripilante, horrible, que es fea, que asustó a Daniel. Daniel se asombró, ¿ya? Al ver la cuarta bestia. Y terrible, dice, y terrible, es decir, era que metía temor, que asustaba,
y en gran manera fuerte, es decir, muy fuerte era perdón, se me trasladó este celular, perdón, sorry, repito, entonces esta cuarta bestia era espantosa, que diga que asombraba, que asustaba, que metía miedo, terrible y en gran manera fuerte, poderosa, tenía fuerza, sobremanera fuerza, ¿ya? Ahora si lo usamos en los tiempos actuales, representa a lo que es netamente, está viviendo la señal, a un sistema que tiene que florecer en estos tiempos. Ese sistema es denominada la cuarta bestia, ya el cuarto reino, el cuarto imperio. La gran mayoría, como acabo de decir, de todas las religiones cristianas, ya del mismo judaísmo, de los movimientos mesiánicos, algunos, hola amigo gato, lo están interpretando como, la gran mayoría, como el antiguo imperio romano, que existió, que estuvo conformada en las fronteras de Europa, en las fronteras, de aquí. Me siento un poco incómodo ahí. Y ya ahí, perdón, se ve medio grande la imagen. Estas imágenes se ven medio grandes, no me gusta ahí. Bien, retomamos. Entonces, muchos dicen que el antiguo imperio romano conformado en Europa, en el norte de África y el Medio Oriente. Esos fueron los límites que tuvo el antiguo imperio romano. ¿Ya? Y muchos están diciendo desde muchos años que el imperio romano tiene que resurgir. Pero siempre le han dado énfasis a Europa. La gran mayoría, y me incluyo, nos basamos en Europa, pero desechamos que también el Imperio Romano estuvo en el Medio Oriente y estuvo en el norte de África, ¿ya? Y quizás nuestras interpretaciones están muy equivocadas, muy erradas, o simplemente nos falta más una visión amplia de la cuarta bestia, ¿ya? Porque si hablamos de la cuarta bestia, tiene que ser todo el antiguo Imperio Romano, es decir, Europa, el Medio Oriente y el norte de África, no solamente Europa, ¿ya? Y sabemos que la parte del norte de Europa y África está en estos siglos dominada por el Islam, por el mundo musulmán, por el mundo islámico. No está gobernado ni dominado por el cristianismo, y menos por el judaísmo, ¿ya? Sino que está dominado por el Islam. Entonces, si han sido dominados por el Islam, ¿qué queda en Europa? Usted se ha informado y ha visto, y quizás ha viajado usted a Europa. Y en Europa están dominando más los musulmanes, los islámicos, que los cristianos y que los judíos. ¿O estoy equivocado? Es decir, usted puede visitar España, visitar Portugal, visitar Francia, visitar Gran Bretaña, visitar Alemania y
se va a dar cuenta que ya no es la Europa de hace 20 años atrás, de hace 30 años atrás, sino que parece un país musulmán, con habitantes musulmanes, con una cultura musulmana, con una religión musulmana y con una educación musulmana. Entonces, la cuarta bestia no será que será dominada por el Islam, por el mundo islámico, porque dice, después de esto miraba yo las visiones de la noche y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte. En gran manera fuerte, que diga por qué. Porque usted sabe que el Islam, el fanático musulmán, es peor que los kamikazes japoneses. Es peor que los kamikazes japoneses que aparecieron en la Segunda Guerra Mundial en el Océano Pacífico. ¿Ya? Los musulmanes se inmolan, los musulmanes se ponen, hasta mujeres, niños y hombres se ponen bombas en sus cuerpos por su causa. Espantosa y terrible y en gran manera fuerte. ¿No será que la cuarta bestia no solamente tendrá que salir de el antiguo ruinas del Imperio Romano, sino que también será el mismo Islam que estará dominando todo el continente europeo, todo el continente, la parte norte de África y la parte del Medio Oriente, como ha estado dominando durante siglos? La cual tenía unos dientes grandes de hierro, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, de metal. Ya no nos olvidemos que el símbolo de la ley Sharia es una espada gigantesca bien afilada. En la ley Sharia ahí se simboliza con una espada grande y muy afilada. La cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, es decir, el Islam ha conquistado las naciones que están subyugadas con imposición, con fuerza, con agresividad y por supuesto con muchas tácticas que usan los musulmanes. ¿Ya? En Europa llegaron estratégicamente humildes. En Europa llegaron no como siglos anteriores conquistando con guerras, sino conquistando como víctimas, como refugiados. Tenemos el caso de los refugiados sirios, refugiados palestinos, refugiados marroquíes, refugiados argelianos y de diferentes otras latitudes del Medio Oriente y del norte de África. ¿Ya? La cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies. Y pisotea a los súbditos. Y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella y tenía 10 cuernos. 10 cuernos. Ya aquí por supuesto que la gran mayoría de ustedes va a decir, no, este hermano está equivocado, este hermano
se desvió de la interpretación porque aquí habla de los 10 cuernos, ¿ya? Y tenía 10 cuernos. Y todo el mundo cristiano lo interpreta de que es la comunidad europea, son países europeos. Y efectivamente, en la década de 50, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Europa todavía era Europa, formaron en el Foro de Roma el Acuerdo de Roma, en donde se creó la Comunidad Europea. La Comunidad Europea, pero eran europeos, eran cristianos judeos, cultura cristiana judea. Pero desde los años 90, 2000, 2010, 2020, 2025, ha estado dominando en Europa la ideología socialista comunista. La ideología socialista comunista, globalista y onuista. Usted se debe haber informado en el año 2014-2015 un boletín informativo que hizo Vladimir Putin. Vladimir Putin en esos años dijo: nosotros no seguiremos la corriente del occidente, nosotros lucharemos contra la corriente que se está levantando en el occidente. ¿Ya? Todo lo que le están enseñando en el occidente a las generaciones occidentales, nosotros no lo vamos a permitir en Rusia. Shalom, amigo, hermano Fernando Hernán. Entonces, si Vladimir Putin lo dijo en 2014, 2015, así cerca de 10 años atrás, él veía el peligro de lo que iba a ocurrir y está ocurriendo en Europa. Y no solamente en Europa, ocurrió y está ocurriendo en Norteamérica, en Estados Unidos, en Canadá y toda Latinoamérica. ¿Ya? Que no solamente es la ideología socialista comunista, sino que es el Islam, el mundo musulmán, llegando a América, América del Norte, a Centroamérica y a Sudamérica, América del Sur. Shalom, Pastor José Serna. Entonces dice que esta bestia tenía 10 cuernos. Claro, como les acabo de decir, la comunidad europea empezó con 10 naciones europeas bien definidas, pero ahora la comunidad europea tiene más de 10 naciones, incluyendo el país de Turquía. El país de Turquía es un país musulmán, ¿ya? Y que se ha declarado en estos tiempos enemigo de Israel. Y es parte de la OTAN y es parte de la comunidad europea. Bien, continúo. Entonces dice que tenía 10 cuernos. 10 cuernos. ¿Usted ha leído o se ha informado sobre el apocalipsis de Isis, que lo mencioné alguna vez en esta página de Facebook y por YouTube? Apocalipsis de Isis. Bueno, es un material que me compartió un roe mesiánico, un roe de las raíces hebreas que tengo mucho contacto con él, y él me permite compartir mis estudios por su página que tiene por internet, que se llama Emuná Shalom a las Naciones. Emuná, Nación a las Naciones. Y él se está informando mucho desde hace muchos años sobre cómo el Islam está llegando al occidente, cómo el Islam está ya
en Sudamérica. Y por supuesto como también hay una profecía en el mismo Corán de un Mahdi. La palabra Mahdi, que es una palabra árabe, no es aramea, no es hebrea, es árabe. Mahdi se traduce guía, el que guía, ¿ya? Y él me decía que este término no es para el Mesías, no es para que muchos cristianos lo identifican con el Mesías, no. El Mahdi es como Juan el Bautista, como Yohanan Ahmed o Ahmed Abed, como Juan el Sumergidor. Es el pregonero del que viene después de él. Él va a ser el precursor, es decir, el Mahdi, que está apareciendo por TikTok, que está apareciendo por YouTube, que se está publicitando. Él está preparando el camino y adeptos para que reciban al supuestamente el Mesías, el Cristo, ya tanto para el Islam, para el judaísmo y para el cristianismo. Ya informémonos bien sobre eso, este tema, porque en TikTok también y hablamos brevemente de que hay un personaje que se autoproclama ser descendiente directo de Mohammed, de Mahoma, y que también es descendiente, supuestamente, él se identifica que viene y tiene algo de Jesucristo. Y está llevando muchos adeptos, atrayendo a muchos adeptos a su predicación, ¿ya? Y él, por supuesto, que es musulmán. Muy bien. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Esa es la visión que tuvo. Ya Daniel, yo le estuve interpretando un poco, pero vamos a ir a la interpretación. Versículo muy bien. Daniel 7:19. Daniel 7:19 dice lo siguiente. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies. Es decir, quería saber la interpretación sobre esta cuarta bestia y le hace esta pregunta al ángel, al malaj. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Más grande que sus compañeros. Es decir, el profeta Daniel Hanabi, quería saber, quería conocer bien cómo tenía que recibir la interpretación de eso, esa cabeza, esa bestia que tenía dientes de hierro, pezuñas de bronce, y además que
hacía otras cosas más, que tenía 10 cuernos. El cuerno simboliza poder, el cuerno simboliza autoridad, simboliza gobierno, simboliza reino, ¿ya? No solamente es un simple cuerno, sino que tiene todos esos ingredientes. Entonces estos 10 cuernos son reinos, son potencias, son sistemas que se están formando desde 1952 aproximadamente, cuando se apareció la Comunidad Europea. ¿Ya? Muy bien. Tenemos la otra opción, la interpretación. La interpretación dice lo siguiente: y veía yo que a este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Dijo, versículo 23, dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra. La cuarta bestia será un último gobierno, un último reino, ¿ya? Un último reino que ha de dominar el mundo. No todo el mundo, sino algunos países, algunas naciones. Porque no nos olvidemos que tiene que haber 5 aproximadamente reinos, 4 imperios que tienen que dominar. El reino del Oriente, reino del Norte, reino del Sur, y por supuesto el que está en el poniente o el occidente. Entonces dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra primero va a dominar, pero dice que va a devorar, va a ponerle impuestos, va a saquear, va a usar la economía, devorará, trillará, es decir, usará mucho lo que es la economía. Ya con la economía, las naciones que se rebelen a su sistema van a fracasar, pero otras naciones junto con ellas van a ser prósperas, ¿ya? Y por supuesto que eso es lo que nos dice aquí: devorará, trillará y despedazará, destruirá económicamente a esas naciones, destruirá no solamente con guerras, porque comúnmente las grandes guerras que han sucedido han sido por parte de economía, por guerras económicas, por guerras políticas, más que nada, y por ideología. Y por supuesto que después han llegado las conquistas. Continuamos, y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Ya todo esto que les estoy compartiendo, ¿qué tiene que ver con Estados Unidos en la profecía? Estaba hoy hablando más de Europa, de la parte norte de África, el Medio Oriente, de la influencia islámica o musulmana que está haciéndose latente. Pero aquí no aparece Estados Unidos. ¿Ya? Aquí no aparece. Eso, joven. ¿Ya? Entonces, vamos a... Permiso. Siga nomás. Permiso.
siga con su aseo. Entonces aquí estoy más tranquilito, más encerradito, ¿ya? Me estoy trasladando un poco, estoy más protegido aquí. Bien. Perdón. Ahí. Entonces, ¿cómo le estaba compartiendo? ¿Qué tiene que ver Estados Unidos? Aquí en Daniel 7. No aparece, pero sí con la influencia islámica, por supuesto que podemos decir que está Estados Unidos, porque con el gobierno de Joe Biden, el gobierno que se salió el 20 o los primeros, el 1 de enero de 2025 y asumió Mr. Donald Trump, se cerraron muchas puertas, muchas ventanas para lo que eran los activistas pro-palestinos, ya que todavía hasta el día de hoy hay problemas en Estados Unidos con universidades estadounidenses que se revelan a los dictámenes a la autoridad de Mr. Donald Trump y su gobierno de no apoyar a Palestina, ¿ya? Y ahí siguen protestas en esas universidades. Y por supuesto que hay muchos pro-palestinos en Estados Unidos. ¿Y qué decir del partido político demócrata en Estados Unidos? La gran mayoría son pro-palestinos, donde también hay judíos, ¿ya? Entonces, tiene que ver entonces en Daniel capítulo 7, Estados Unidos, porque la influencia islámica les alcanzó a Canadá. El brazo islámico llegó a Latinoamérica, ya no solamente con la ideología ya antes mencionada, sino que también ya vemos que Venezuela, que Cuba, que Nicaragua, que Bolivia están y tienen no solamente acuerdos con Irán, sino que también tienen células de terroristas de Hezbollah en sus países. Y también está ocurriendo eso en Chile, ya en Colombia, en Ecuador y en otras regiones sudamericanas, que hay células que están infiltradas en estos países ya mencionados. Entonces, ¿qué tiene que ver Estados Unidos en la profecía? ¿Qué va a ocurrir? ¿Cuál es el papel de Estados Unidos? ¿El luchar por la democracia, como lo luchó? ¿El poner su autoridad? ¿El imponer? Como muchos han dicho que Estados Unidos también ha robado las riquezas de las naciones y se ha enriquecido solamente Estados Unidos. ¿Ya? Es decir, ¿qué tiene que ver Estados Unidos en estos tiempos? Visión del carnero y del macho cabrío. Daniel capítulo 8. En el año 3 del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Vi en visión y cuando la vi yo estaba en Susa,
que es la capital del reino, en la provincia de Elam. Vi pues en visión, estando junto al río Ulai, alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río, y tenía 2 cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder. Y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Muy bien, mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío, ¿ya? Un macho cabrío. Un macho cabrío venía del lado del poniente, sobre la faz de toda la tierra, sin tocar la tierra. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Y vino hasta el carnero de 2 cuernos, que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza, y lo vi que llegó junto al carnero, y se levantó contra él, y lo hirió, y le quebró sus 2 cuernos. Y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó, por tanto, en tierra, y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. Esa era la visión que recibió Daniel. Ya todavía no recibía la interpretación de este sueño, de esta visión. Entonces dice, entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, es decir, de los ángeles celestiales, hay un diálogo, ¿ya? De los malajim. Y dice, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio? Y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados. Ya esta es una pregunta que se hizo los cielos. Y él dijo hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el Kodesh, el santuario, será purificado, será limpiado, será ordenado. Y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre, y oí una voz de hombre
entre las riberas del Ulai, que gritó y dijo: Gabriel, Gabriel, enseña a este la visión. Gabriel era entonces este ángel que fue enviado para darle la interpretación a Daniel, ya que es un ángel cuyo nombre se traduce la fortaleza de Adonai, de Elohim. Elohim es fuerte, el poder de Elohim. Elohim el poderoso. Gabriel enseña la visión. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro, pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Primero, le da ánimo, pero le dice que esta visión es para los últimos días, es decir, para este tiempo que estamos viviendo, siglo XXI. Shalom Oslay Sánchez, siglo XXI. Estos años, 2025 en adelante, 5.785 en adelante, 5.985 en adelante. Porque la visión es para el tiempo del fin, para el tiempo del fin. Es para estos tiempos. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar en pie y dijo: he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira. Dice el fin de la ira del Eterno. En muchas partes del Tanaj, de la Biblia hebrea, del Antiguo Testamento y del Brit Hadashah, del Nuevo Pacto, se menciona el día de la ira, el día de la ira de Adonai, el día de la ira de Jehová, el día de la ira del Señor. He aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. Nuevamente repite, el tiempo del fin, es decir, estos tiempos, estos años. En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. Es decir, lo identifica inmediatamente, que ese carnero que tenía 2 cuernos, era el imperio medo-persa, el antiguo imperio medo-persa. Ya, estos son los reyes de Media y de Persia. El macho cabrío, el que vino del poniente, del occidente, de donde se entra el sol, ya desde el occidente, es el rey de Grecia. Y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero, es decir, el rey que unificó a todas las polis griegas para la conquista fue Alejandro el Grande, Alejandro Magno. Él unió todas las polis griegas y los llevó a crear el primer imperio griego. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado, murió Alejandro el Grande, Alejandro Magno, en su mayor esplendor de su imperio. Ya se enfermó al bañarse en el río Ganges, en la India, y le dio malaria y murió. Pero antes de morir, repartió su imperio a sus 4 amigos de su infancia, y que fueron los generales. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado, Alejandro Magno, cuando murió, y sucedieron 4 en su lugar,
significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, es decir, 4 reyes, 4 imperios, lo cual ocurrió en la historia. Entonces significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. ¿Ya? Entonces aquí, esta interpretación que dio Gabriel a Daniel, ¿ya? El ángel Gabriel a Daniel no solamente se cumplió miles de años atrás con la destrucción del antiguo imperio medo-persa, ya que son mencionados Ciro, ya Darío, Artajerjes, ya esos reyes que ustedes lo conocen por la Biblia y también por la historia, ya por la Biblia y por la historia. Entonces, no solamente porque dice que esta visión iba a cumplirse al fin de los días, al fin de los tiempos, tiempo del fin. Entonces el imperio medo-persa no existe, pero sí existe el país de Irán. El famoso país de Irán existe. ¿Ya? Y ustedes ya conocen la influencia iraní en el Medio Oriente. Conocen la influencia iraní en los grupos terroristas. Conocen la influencia iraní en los negocios con los países que tienen alianzas, ya tanto ideológicos, políticos, económicos, armamentísticos, como el caso de Venezuela, Bolivia, Cuba, Nicaragua. Y por supuesto, como les acabo de compartir, hay células de iraníes o de Hezbollah en Chile, en Colombia, en Ecuador, y por no decir en toda Sudamérica. Y qué decir en Estados Unidos y en Canadá y en Europa. Entonces el carnero sigue latente, no se acabó con el fin del imperio medo-persa, sigue latente. No nos olvidemos que ahora, en la actualidad, no solamente tenemos estos datos, sino que también tenemos el asunto con Israel y todo el enriquecimiento de uranio para crear bombas atómicas de parte de Irán. Y no nos olvidemos que en la parte ideológica revolucionaria musulmana que tiene Irán, dice que el gran Satanás, el gran Satán, es Estados Unidos, con el cual en estos momentos tiene acuerdos diplomáticos por el asunto del enriquecimiento de uranio, ¿ya? Pero todavía lo considera como el gran Satán. Y Israel lo considera como el Satán pequeño, el chico Satán, el Satán hijo, ¿ya? Entonces, Irán
tiene una influencia y tiene un potencial militar muy grande, una influencia ideológica y revolucionaria muy grande, sobre todo en el occidente. Y por supuesto que además de eso, conforme a las Sagradas Escrituras, ya Irán tiene aliados muy fuertes que lo han de apoyar. En este tiempo se ha movido con alianzas con Rusia, alianzas con China, alianzas con Corea del Norte, ¿ya? Tiene acuerdos diplomáticos con algunos países de la Comunidad Europea. Entonces, este carnero, no solamente es algo y una visión que tuvo Daniel hace miles de años atrás y se acabó. No, no crea eso. Está vivito y coleando en estos tiempos. Siglo XXI, año 2025, 5785, 5985, calendario judío, calendario caraíta. ¿Y qué tiene que ver el macho cabrío? Que la interpretación del ángel Gabriel dice que es Grecia. Bueno, podemos rescatar que dice que viene del poniente, viene del occidente. Desde el occidente empezaron a surgir varios imperios en la Edad Media. En la Edad Media se consolidaron los reinos cristianos, supuestamente, y surgió España, surgió Portugal, surgió Gran Bretaña o Inglaterra, surgió Alemania, surgió Italia, Francia, y empezaron a expandir su influencia y a colonizar otras naciones y otros continentes. ¿Ya? Los españoles conquistaron y descubrieron el Nuevo Mundo, América. Los portugueses también. Pero además de tener América, tuvieron territorios en el Asia, ¿ya? En Asia, en África, en Oceanía. Y después le siguieron los otros reinos o imperios. El Imperio Británico, el Imperio Francés, el Imperio Holandés, el Imperio Alemán, el Imperio Danés, el Imperio Belga. Que diga, cada uno sacó tajadas en todo el mundo. Desde Gran Bretaña salieron los pioneros, salieron los colonos ingleses, conocidos como los puritanos, y formaron las 13 colonias en el Nuevo Mundo. ¿Ya? En el Nuevo Mundo entonces aparecieron las 13 colonias, las cuales se fueron consolidando y formaron más adelante Estados Unidos, United States, una nación formada por puritanos, la gran mayoría europeos. ¿Ya? Por supuesto que su independencia fue la revolución contra los dictámenes del gobierno británico. Y vino la independencia de Estados Unidos, en donde tuvieron a su primer presidente George Washington, Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, y la primera constitución. Pusieron el escudo nacional, la bandera, que no es la bandera que es actual, sino que estaba 13 estrellas. 13 estrellas, ¿ya? Que representaban a las 13 colonias. Y por supuesto que su base fue no solamente la Constitución, sino la Biblia, porque la gran mayoría fueron protestantes.
Entre ellos hubieron judíos y judíos, ¿ya? Pero también la gran mayoría fueron masones, y eso no hay que negarlo. Estados Unidos empezó a expandir a través de conquistas, ¿ya? Y a través de compras a Florida fue comprada a España, Luisiana fue comprada a Francia, pero los estados de California, Nevada, Nuevo México, Arizona fueron conquistados en una guerra que tuvo Estados Unidos con México, ¿ya? Y se fueron anexados esos territorios y son conocidos como ya los denominados estados que les mencioné. Alaska, que es una palabra rusa, fue comprada al zar ruso en el antiguo imperio ruso. Y por supuesto que la última guerra de anexión fue con España en 1898, en donde España cede a Estados Unidos Cuba, Puerto Rico, las Islas Filipinas y otras islas más que estaban en el Pacífico. Entonces se consolidó la primera potencia occidental de esos años, de ese tiempo, ¿ya? Y por supuesto que desde el poniente empezó a avanzar su influencia, o la influencia americana o norteamericana o estadounidense. Y desde ahí viene el sueño americano, el famoso sueño americano que desde todas las latitudes del mundo, desde el inicio del siglo XX, empezaron a llegar inmigrantes de Europa del Este, de Latinoamérica, de diferentes regiones, hacia el sueño americano, ¿ya? Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con el macho cabrío? Bueno, se formó un nuevo imperio, una nueva potencia, que fue Estados Unidos, ¿ya? Ya los imperios o los reinos de Europa empezaron a decaer, aunque tenían su poder. Gran Bretaña, España, Portugal, Francia, Holanda, Bélgica, Italia, Alemania, y se originó la Primera Guerra Mundial, en donde también Estados Unidos intervino. Y empieza a intervenir ya en el mundo, ya con la Sociedad de las Naciones, después de la Primera Guerra Mundial, con la declaración de crear un estilo de sociedad de naciones para tener paz, ¿ya? Vino la Segunda Guerra Mundial, que todos sabemos. Vino la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos también estuvo involucrado, y por supuesto que aquí se dividieron las potencias y surgieron más potencias. Apareció entonces la potencia de la ex Unión Soviética, que es conocida como Rusia. La ex Unión Soviética. ¿Ya? Soyuz Soviets Republic Socialista. Unión de Repúblicas de Países de Repúblicas Soviéticas, socialistas. ¿Ya? Entonces apareció Rusia y se dividió el mundo en dos partes. Muy bien, dejo hasta aquí. Shalom, shalom.